La discusión con producción en este caso fue si es la segunda, si es el segundo caso de feminicidio o si es la segunda víctima de un caso de feminicidio. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque lastimosamente hoy perdió la vida Fátima María Borja Delgado, de 21 años. Ella fue víctima de aquel atropello que hizo su mismo padre que incendió su casa en la zona de Pacaraí. Estamos hablando de Epifanio Borja Candia, que había propiciado ese incidente que costó la vida no solamente a él, sino también a su esposa Francisca Delgado y a su hija Sara Maribel. Ustedes recordarán aquel sonado hecho que ocurrió el pasado 26 de diciembre. Había quedado con quemadura del 60% esta chica de nombre Fátima, integrante de esa familia, pero hoy no pudo resistir y también falleció a consecuencia del accionar de su padre. Podríamos hablar en esta situación de un caso inédito en nuestro país de triple feminicidio, porque eso es lo que aconteció. Mató a la esposa y a sus dos hijas y a la vez le costó la vida también en forma accidental. Me preguntan ahí en el control central, ¿feminicidio o filicidio? Entra dentro de la temática del feminicidio también porque había una relación afectiva de por medio. Cuestiones que después vamos a caer en el campo teórico jurídico seguramente, pero ya no va a recuperar la vida de estas personas, la gravedad del hecho, y pasan a formar parte de las frías estadísticas. Por eso yo les decía, el segundo caso que se registra en nuestro país porque se consuma hoy ese hecho que se registró el pasado 26 de diciembre. Terrible realmente lo que está generando el accionar de muchas personas y que le cuesta la vida a mujeres. Y en este caso, por ejemplo, también hay cuestiones que todavía quedan pendientes, inclusive para lo que se refiere al desarrollo de la etapa judicial. Estamos en plena feria, en este momento, en plena feria judicial, digo bien, y al retornar, tanto la Corte Suprema de Justicia como el jurado de enjuiciamiento de magistrado en este caso deberán investigar si fue correcto o no el accionar de una jueza de paz a quien se le había comunicado de la situación que se vivía en esa familia y aparentemente no se tomaron las medidas a tiempo. Pero vamos a actualizar esta información. Estamos en comunicación con nuestra corresponsal en Ipacaraí, Patricia Estigarribia. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va? Patricia Mesa, perdón. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Osvaldo, y a toda la teleaudiencia de ABC TV. Efectivamente, esta tarde falleció lo que sería la cuarta víctima de la tragedia que sucedió el 26 de diciembre pasado aquí en Ipacaraí, Fátima María Borja Delgado, a causa de las quemaduras que, como ya habías dicho, causadas por el incendio que hizo su propio padre. El caso en sí es muy complicado, Osvaldo, porque la víctima, la hermana mayor, en este caso del matrimonio de Karina Borja Delgado, había hecho una denuncia en la comisaría quinta local, al igual que su madre, ahora fallecida, Francisca Delgado de Borja. Ambas denuncias fueron comunicadas al juzgado de paz del Pacaraí, pero no, la jueza no actuó en este caso. Según las informaciones que trascendieron el día de la tragedia, funcionarios del juzgado de paz pidieron ambas denuncias de la víctima a la comisaría local con la mesa de entrada del juzgado para saber dónde estaban ubicadas esas denuncias. El hecho da a conocer que la jueza no sabía del caso. Y después de estos días ya la gente se manifestó. Desde el 27 de diciembre vienen manifestándose la gente de Pacaraí y también familiares de las víctimas pidiendo la destitución de esta jueza que no, según denuncian, no acude a su lugar de trabajo. Y en el caso especial de Fátima María Borja, ella había pedido ayuda a sus amigas vía WhatsApp, había autorizado para que la conversación se haga público en caso de que algo le sucediera a ella, ya que la familia ya tenía conocimiento de las intenciones del padre de torturarlas y quemarlas vivas, según consta en la denuncia policial. Y debido a que el juzgado no actuó, Fátima había pedido ayuda a sus amigas y había dado la autorización para que se propague esa información en caso de que algo le sucediera a ellas. Y es por eso que hoy los pobladores se están manifestando y pidiendo la destitución de la jueza Natalia Caballero.
Sí, justamente es un punto que nos estaba señalando el productor, la situación de la jueza. Evidentemente la situación de ella no se define porque estamos en plena feria judicial. Ahora, Patricia, hay que recordar que este señor de nombre Epifanio Borja, que fue el causante de toda esta tragedia, que le costó la vida prácticamente a toda su familia, él tenía una restricción. ¿Y por qué él pudo ingresar otra vez a la casa? No, Osvaldo, es importante aclarar este punto. El hombre tenía una restricción un año atrás, que era del año 2017, ya cuando su esposa la había denunciado y la jueza en ese entonces, la jueza interina de ese entonces, fue quien emitió la orden de restricción de Epifanio Borja Candia a la casa por 6 meses. Este señor no acudía más a la casa, pero la señora, ahora fallecida, Francisca Delgado, había pedido el levantamiento por 6 meses. Este señor no acudía más a la casa, pero no a funcionar aparentemente durante esos meses, y hacía 2 semanas a partir de la tragedia del 20 de diciembre, exactamente una semana antes de la tragedia, que volvieron a poner una denuncia. El hombre, cuando ocurrió la tragedia, no contaba con orden de restricción a la vivienda. La orden de restricción con que él contaba fue de un año atrás, que la esposa pidió que se levantara. En este caso, entonces, tenía la autorización, o sea, estaba legalmente en ese lugar, se presentó la denuncia posteriormente porque él reincidió en su comportamiento violento. Eso es lo que ocurrió entonces, Patricia, ¿no? Exactamente, él había amenazado aparentemente a su familia, y por eso su hija mayor, que es la única sobreviviente porque en ese momento no estaba en la casa, y su esposa habían puesto la denuncia en la comisaría quinta. La denuncia al día siguiente, el 21, ya fue trasladada o emitida hasta el juzgado de paz de Ipacaraí, y desde ahí fue que no se tomó las medidas necesarias. Una pena realmente todo esto que estamos hablando. Me imagino que la comunidad está fastidiada por todo esto. Decías que están pidiendo la cabeza de la jueza de paz, pero más allá de todo esto, Patricia, son testigos de una situación trágica familiar provocada por una persona, en este caso un hombre de 59 años. Exactamente, y los vecinos, el propio vecino que llegó a sacar a Francisca y a Fátima, que ahora ya son fallecidas, había dicho que no se escuchaba, que ellos tenían, que el matrimonio tenía problemas, que aparentemente vivían bien, que la Navidad habían pasado bien, y que el hombre vivía con ellos aparentemente sin problemas. Es lo que, por eso fue la consternación y la indignación de todo el barrio Santa Rosa, donde ocurrió esta tragedia, especialmente por la nena de 14 años que había fallecido en ese lugar. Y ya después de las investigaciones, se dio a conocer también que el hombre quemó dentro de la habitación y la puerta estaba llaveada, o sea, impidiendo que las víctimas puedan salir de la habitación donde inició el incendio. Patricia Mesa, seguimos en contacto permanente. Gracias. Nuestra corresponsal en Ipacaraí, Patricia Mesa, nos estaba contando los pormenores de toda esta tragedia que hoy se consumó con la 4ª víctima fatal. De hecho, 4 personas fueron afectadas en aquella ocasión. La primera en fallecer prácticamente durmiendo fue Sara Claribel, de 14 años, hecho que indignó obviamente a toda la comunidad. Luego falleció el causante de todo esto, su papá, Epifanio Borja Delgado, de 59 años. Posteriormente, o al día siguiente, falleció Francisca Delgado, de 50 años, esposa del causante de todo esto, y hoy se consuma la muerte de Fátima Maribel, de solo 21 años. Una tragedia que vivió una familia de Ipacaraí, que los pobladores piden explicación, más allá de que el responsable también ya falleció. Y a propósito de todo esto, hoy se conformó una comisión interinstitucional porque algo hay que hacer, es lo que pedimos, alguna reacción, y en ese contexto tomó la delantera al Ministerio de la Mujer. La ministra Nila Romero convocó a diversos estamentos para ver qué es lo que se puede hacer concretamente. Estuvieron representantes del Ministerio de la Niñez, de la Policía Nacional, de la Fiscalía de Derechos Humanos, para ver qué es lo que concretamente van a hacer. Bueno, establecieron ciertas medidas de, por ejemplo, reforzar la atención a las personas que recurren a esas instituciones para
denunciar este tipo de situaciones como precisamente ocurrió en el caso de Pacaraí, porque fíjense en el caso de Pacaraí, por ejemplo, lo que ocurrió, hubo una denuncia de restricción, 6 meses le restringieron que a este señor que ingresa a la casa, pero la misma esposa después pidió que se levante esa medida. ¿Qué es lo que busca este tipo de comisiones que se conforman? Que en realidad no queremos que sea simplemente para figurar, sino para que tenga un efecto, que efectivamente aconsejen a las víctimas de este tipo de situaciones para evitar que ocurran estos hechos. Hay un material que preparó ABC TV sobre esta reunión y esta conformación de esta comisión interinstitucional que vamos a compartir con ustedes. A raíz de los 59 feminicidios ocurridos en nuestro país entre 2018 y lo que va del 2019, se conformó una mesa de crisis integrada por el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría Pública. Pese a que remarcaron la escasez de recursos, pretenden articular acciones para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. Todos nos pusimos de acuerdo en la necesidad de mejorar nuestra gestión, cada una y cada uno dentro de sus respectivas competencias que tienen en sus instituciones. El compromiso apunta a reflotar el proyecto de ley que apunta a la creación de tribunales y juzgados especializados en materia de violencia de género. Una de las situaciones más graves que está atravesando nuestra sociedad es el tema de la violencia familiar y su punto más grave, valga la redundancia, que es la muerte violenta de mujeres de manos sus parejas, exparejas o dadas las circunstancias establecidas. El Ministerio Público cuenta además con protocolos de actuación, de investigación que surgen a través de mesas interinstitucionales como esta que hoy se está conformando también, que tiene que ver con una situación ya de crisis. Y lo que estamos teniendo es, ¿verdad?, un promedio ya en los 40 días de 400 denuncias, más de 400 denuncias de violencia familiar. Por razones presupuestarias, se prevé que en una primera instancia se cuente con tribunales y juzgados especializados en capital y central. Hemos acordado, antes que nada, calendarizar unas campañas de capacitación para todo el personal policial afectado a estos acontecimientos, ¿verdad? La Policía Nacional cuenta con departamentos especializados en la atención a víctimas de violencia, pero así también todas las comisarías de la República están en capacidad para recibir todas las denuncias de todo tipo de violencia. La Policía Nacional insta a llamar al 911 cuando surjan casos de violencia y recuerda que en todas las comisarías del país se pueden realizar las denuncias. 450 denuncias se formularon desde noviembre hasta hoy, decía la fiscala Liliana Sayas, para tener en cuenta simplemente la situación agravante que hay en los casos de relaciones entre hombre y mujer y los posibles casos de feminicidio. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de una gavilla que se dedicaba a atracar locales comerciales nocturnos.